derivada de una función compuesta. Anteriormente habíamos hablado de propiedades de la derivación, ¿sí? Como es el caso de las funciones polinómicas, de las funciones radicales, de las funciones del producto de funciones, y habíamos mirado también derivada de radicales. En este caso vamos a hablar de la derivada de una función compuesta, o como se la conoce en algunas definiciones del cálculo como derivada, ley de la derivada de la cadena, o regla de la cadena en una función compuesta. Para ello, entonces, miramos que una función compuesta es de la forma f o g de x. En ese caso, esto va a ser igual a f de g de x. Para este tipo de funciones, la derivada va a seguir el siguiente orden. Cuando yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado y tengo una función g de x igual a cualquier otra función. Supongamos que sea 3x al cuadrado más 1. En este caso, miren, nos interesa saber f o g de x. Entonces, tendremos que f o g de x va a ser igual a evaluar toda esta función dentro de esta función. Es decir, entonces, todo esto lo vamos a ingresar en esta función. Entonces, tenemos que es 3x al cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, f o g es evaluar toda esta función, ¿sí? Dentro de la x de esta función. Entonces, miren, la derivada de esta función, bueno, la derivada de f o g, en este caso nombrémosla como, nombremos esta, para mayor facilidad, nombremos esta función como f de x, ¿sí? Sabemos que es, sí, nombrémosla simplemente como f de x, ¿sí? Sabemos que es f de x es esta función de acá, pero en este caso vamos a nombrar este tipo de funciones como f de x, ¿sí? Porque es una compuesta. Entonces, miren, dice que la derivada va a ser igual a la derivada de f de x de una función compuesta va a ser igual a la derivada de toda la función, es decir, a la derivada de todo esto, miren, como si solamente fuera una ecuación, una función, perdón, como si solamente fuera un u al cuadrado o una x al cuadrado. En este caso, miren, entonces simplemente bajo el exponente 2 y me queda 2, 3 a la x al cuadrado más 1 elevado a la 1, ¿no? Simplemente le resté 1 como en todos los casos perdón, de la derivación que hemos mirado anteriormente. Si le restamos 1 y pues en este caso 2 menos 1, 1. Es decir, que dejamos simplemente como está. Y ahora a esto, y ahora esto lo vamos a multiplicar por la derivada interna. Miren, la derivada interna entonces en este caso es 6x, 6x. Y esto será el resultado de una derivación de una función compuesta. Otro ejemplo sería entonces, miren, si yo tengo la función f de x igual a 5x a la 2 más 1, todo esto elevado a la 3,
entonces su derivada será igual a, entonces miren, tomo esto como si fuera una sola variable, como si fuera u, como si fuera, bueno, una sola variable. Entonces miren, como si tuviera u a la 3. Entonces 3, el mismo valor, el mismo término de que está dentro del paréntesis, 5 x a la 2 más 1 y elevado a la 2, ¿sí? Entonces se resta una unidad, ¿sí? Como lo hemos venido manejando y cómo se maneja la fórmula, por la derivada interna, que en este caso sería entonces la derivada interna de este valor, que sería 10 x 10x solamente, ¿sí? Entonces miren, si yo tengo otra función por acá, si tengo, no sé, h de x, que sea la función igual a 2x a la 3 menos 2, todo esto elevado, pongámosle un número grande, a la 10. Entonces miren, su derivada, la derivada de h x va a ser igual a, entonces miren, igual, ¿no? Tomo esto como si fuera una sola variable, como si fuera, digamos ahora, si fuera b, o cualquier variable que ustedes quieran, entonces son como si tuviera b a la 10, entonces en este caso la derivada va a ser 10 por todo este mismo término, por el término original, 2x a la 3 menos 2 elevado a la 9, ¿sí? Se restó una unidad, multiplicado por la derivada interna, en este caso sería 6x, solamente 6x. Y este será el derivado. Entonces, para este tipo de funciones, miren, si yo tengo entonces otra función, no sé, j de x, del mismo estilo, miren, entonces tengo aquí, supongamos que tengo 7x a la 5 menos 5x a la 2, todo esto elevado a la 7. Entonces miren, esto va a ser igual, entonces su derivada, j' de x, será igual a, entonces nuevamente, simplemente ese término lo bajo a multiplicar, como viene siendo la fórmula de la derivada, por la misma, por el mismo término, 7x6 menos 5x al cuadrado, todo esto elevado a la 6, multiplicado por la derivada interna, que en este caso sería 6 por 7, 42, x a la 5 menos 10x. ¿Sí? Y esa sería la derivada. Y así sería con el mismo estilo, todo ese tipo de derivadas. Pero entonces quisiera resaltar una en particular. A continuación vamos a mirar otros ejemplos de la regla de la cadena. Entonces miren, si tengo la siguiente función, uno sobre x más 1 a la 2. Entonces miren, esto es equivalente a tener x más 1 elevado a la menos 2, ¿sí? Miren, esto es equivalente a tener esto. Entonces, si yo busco su derivada, ¿sí? La derivada de x, esto será igual. Entonces, miren, bajo este menos 2, ¿sí?
Ahora le resto un 1 aquí. Menos 2 menos 1 es igual a x más 1. Entonces menos 2 menos 1 sería menos 3. Y por la derivada interna, que en este caso sería 1. ¿Sí? Que no afecta en nada. Si yo tengo la siguiente función, entonces tengo la función g de h igual a 1 sobre 3x al cuadrado más 2x. Entonces miren su derivada. Entonces su derivada, la prima de x, sería igual. Entonces miren, nuevamente, esto es equivalente a tener a 3x al cuadrado más 2x, pero ahora entonces elevado a la menos 1, ¿no? Esto es equivalente a tener eso. Entonces nuevamente, bajo el menos 1, sigo a multiplicar. Menos 1 sería menos 2. Entonces tengo 3x a la 2 más 2x. Todo esto elevado a la menos 2 por su derivada interna. Entonces en este caso, ¿qué será? Esta de aquí, la derivada interna será 6x más 2. ¿Sí? Y esta será entonces la derivada para este tipo de funciones. Por último, hagamos otro ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo, bueno, la función h de x igual a 1 sobre 3x a la 4 más 5, y esto elevado a la 5. Miren, entonces esto es equivalente a tener la misma función 3x a la 4 más 5, todo esto elevado a la menos 5. Entonces su derivada será igual, entonces bajo este menos 5 por 3x a la 4 y 3x a la 4 más 5, todo esto elevado a la menos 5 menos 1, menos 6, y esto por la derivada interna, ¿sí? Por la derivada interna en este caso, que sería 12x a la 3, 12x a la 3. Y bueno, ahí podría simplificar un poco más, pero entonces este sería el resultado para estas funciones.